Muy bien, señores, gracias a ustedes por continuar con nosotros en Controlando las Mañanas, espacio que sigue marcando las pautas. Nosotros ya en este estudio, engalanados con un invitado de lujo que tenemos y que de hecho nosotros contamos con el prestigio, porque oiga bien, Valentín, esto no es cualquier cosa. Aquí ahora somos nosotros los que nos damos el lujo de hablar de que uno se prestigia de solamente tener la amistad con una persona que no solamente le aporta a la sociedad, sino una persona que es un educador, un orientador y una persona que se ha asegurado de que las futuras generaciones tengan un material prístino que puedan leer. Con nosotros el profesor Dionisio Hernández. Bienvenido a Controlando las Mañanas, profesor. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias del alma por esta invitación a este programa Controlando la Mañana. La verdad que cuando Héctor me escribió ayer, no lo dudé, le dije que sí, que estaba dispuesto a venir, a pesar de que tengo otros compromisos, porque ahora estoy dirigiendo el proyecto UAS Jarabacoa y vine a Santo Domingo a resolver asuntos propios de la universidad. Y nada, aprovecho esta mañana para compartir con el público de ustedes asuntos relacionados con mis libros, que son varios, y sobre todo con este último libro sobre notas culturales. Gracias por la invitación. Maestro, de verdad que nos prestigia tenerlo por acá. Y ayer cuando Héctor García pues nos presentó este interesante libro, Notas Culturales, pues todos reaccionamos de manera positiva y dijimos, no, pero al maestro Dionisio Hernández hay que traerlo al programa. ¿Y por qué hay que traerlo no solo a este programa, sino que el maestro Dionisio haga un media tour en todos los programas de la República Dominicana, la mayor cantidad que se pueda? Porque indefectiblemente la sociedad dominicana está en un proceso de desubstancialización, de degradación en todo lo que tiene que ver con la educación y con la promoción de la cultura. Yo digo que es un proceso de pulverización, tal y como plantean los filósofos franceses, Lebowski, Bauman y otros más. Entonces yo creo que este aporte que usted le hace al país llega en un momento de mucha necesidad. Y justamente nos gustaría comenzar por ahí. ¿Qué le motivó al maestro Dionisio Hernández a hacerle este gran aporte a la República Dominicana, Notas Culturales? Bueno, la historia se remonta a la década de 1980, cuando yo, bueno, un poquito antes, 1978, cuando yo fui parte de la fundación de la Asociación de Jóvenes Cristianos de Buenavista, Jarabacoa, una asociación que más bien era un club cultural y deportivo. Éramos cristianos, nos decíamos cristianos porque estábamos bajo la sombrilla de la familia salesiana que está instalada en Jarabacoa. Entonces, cada sábado teníamos reuniones a las 4 de la tarde y uno de los temas de agenda de cada sábado era un tema cultural. A cada miembro se le asignaba un capítulo de un libro que tenía que comentarlo. Y yo comencé a tomar notas de los libros que yo leía y ese capítulo que yo leía, sobre todo, el aporte que yo entendía ofrecía el libro a la cultura y sobre todo el desarrollo integral del joven, que era nuestro lema. Luego vine a la ciudad a estudiar en 1982, vine a la UAS, me desconecté un poco de la asociación, proseguí con el proceso de lectura que inició en esos años, como te dije, y ya luego de una carrera en la UAS, me gradué, hice estudios de maestría y doctorado fuera del país, y ya tengo 38 años de docencia en la UAS. Entonces, en el año 2017, aspiré a dirigir la Vicerrectoría de Extensión en la UAS, una vicerrectoría mal interpretada y no comprendida, porque la gente cree, y muchos académicos incluso creen, que la extensión es la presencia de la UAS en los pueblos, cuando en realidad la extensión universitaria es el vínculo de la universidad con la sociedad. Yo, antes de lanzar mi proyecto a la Vicerrectoría de Extensión, hice un análisis de la oferta. Habíamos en ese entonces como 6 candidatos
qué estaban ofertando los demás candidatos hacia esa posición. Y lo que me encontré fue, como ocurre hoy día, que los candidatos colocan su foto, le ponen su nombre y la suben a un grupo de WhatsApp, de Instagram, de Facebook y ya. Pero sin ningún mensaje, sin ninguna propuesta. Yo, que terminaba de hacer una maestría en gestión universitaria en la Universidad de Alcalá y cuyo trabajo final de ese máster fue justamente la extensión universitaria como mecanismo de la redistribución del conocimiento en la sociedad, que luego lo convertí en un ensayo, lo publiqué, decidí que la mejor oferta que yo podía hacer era llevar un mensaje diario a los electores, en lugar de colgar una fotografía mía. Entonces comencé a rescatar aquellas notas que yo tenía ya guardadas en cuadernos y en algunos dispositivos digitales, y cada día publicaba esa nota cultural. Fue bien acogida desde el inicio. De hecho, recuerdo que doña Ligia Melo, siendo ministra del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, me llamó un día para felicitarme y me hizo una sugerencia. Me dijo: excelente tu oferta y tu nota cultural, pero debes reducirla un poquito. La reduje, me llamó de nuevo: redújela, tienes que reducir un poquito más. Luego el periodista Miguel Febles del periódico El Día se me acercó y me pidió que la publicara en El Día, pero ya con una limitación mayor, 100 palabras. Negocié 115 con mi nombre. Y luego entonces comencé a recibir ofertas de personas interesadas en publicar, en comprarme los derechos de autor. Y yo lo que hice fue que decidí asumir el costo y busqué financiamiento en el Banco de Reservas, que me hizo un aporte. Y aquí está este libro, que en realidad prácticamente lo estoy regalando, lo estoy llevando a las escuelas, donde no le cobro un centavo a los estudiantes, y le ofrezco una charla y le hablo sobre todo de la importancia de la lectura. Excelente. Para el desarrollo de las personas y el desarrollo de los pueblos. Entendiendo la importancia que tiene esta frase que está en la contraportada, de que el conocimiento es un bien social que debe ser redistribuido de manera masiva y preferiblemente gratis. Esa es mi misión, la redistribución del conocimiento. Aquí no hay nada nuevo. De hecho, en la Biblia hay un libro que se llama el libro del Eclesiástico, que establece que no hay nada nuevo bajo el sol. La sabiduría existe desde hace muchísimos siglos. En ese sentido, lo que yo hago es justamente redistribuir el conocimiento, que ya existe. Maestro, para mí es más que un honor, un gran amigo como usted, tenerle un espacio y sabiendo de los grandes aportes que usted ha hecho, no solo a la educación dominicana, sino también que usted es un digno representante de su municipio, La Vega. Jarabacoa. Jarabacoa en específico. Y que usted cada semana ya se ha dedicado a vivir allá. Usted viene de visita aquí a Santo Domingo. Sí. Entonces yo quiero hacerle la siguiente pregunta respecto al proyecto de extensión que usted ha tenido. Y con este proyecto de extensivo que ha hecho el gobierno de la República, ¿qué impacto genera una comunidad, por ejemplo en el caso suyo de La Vega, y qué carreras se ofertan allá? ¿Qué trabajo de mercadotecnia, que usted es un experto en esto, ese propio levantamiento que hicieron para llevar ese liceo experimental más el centro UAS Jarabacoa? Yo creo que la decisión de nuestro señor rector, el maestro de Estudio Beltrán, y la acogida que ha tenido esa decisión por parte del señor presidente de la República, Luis Abinader, de llevar la universidad a los pueblos que no tengan que desplazarse a más de 40 kilómetros de su lugar de nacimiento, es uno de los proyectos más hermosos que yo conozco. Son miles de jóvenes que se quedan sin formación universitaria, formación técnica en general, porque no tienen cómo acceder a la educación universitaria,
Porque, por ejemplo, Jarabacoa, que queda a unos 30, dependiendo del lugar donde esté Jarabacoa. Jarabacoa es un municipio que tiene un gran territorio. Pero el promedio puede quedar entre 30 y 35 minutos de La Vega, pero con una carretera un poquito hostil. Peligrosa. Más el costo que representa para el estudiante desplazarse diariamente a La Vega, almorzar allá, es un costo muy significativo para una familia de escasos recursos. Entonces, el proyecto UAS Jarabacoa, que como tú bien dices, Héctor, incluye un liceo experimental, es un proyecto hermosísimo que está operando desde febrero de 2024. Iniciamos con el Liceo Experimental Mario Nelson Galán Durán, que es un liceo modelo. De hecho, el pasado año, en el Distrito Educativo 0603 de Jarabacoa, nuestros estudiantes del Liceo Experimental quedaron en primer lugar en cuanto al promedio de la calificación en general, porque somos un liceo de excelencia. El estudiante que se admite allí debe ser de excelencia porque hay un requisito de ingreso, no se le cobra un centavo a nadie, pero sí se le exige mantener no solamente un promedio mínimo de 80, sino también una conducta intachable y un compromiso de la familia de que ese estudiante va a mantenerse integrado a la educación y cumpliendo con las normas éticas de convivencia en la comunidad. Esos bachilleres, cuando egresan de nuestro sistema de educación preuniversitaria, en la UAS se les exonera el ciclo básico. O sea, tienen un año ya de ganancia. Una carrera de 4 años ya la hacen en 3. En cuanto a la universidad como tal, que iniciamos en el segundo semestre de 2024, ya tenemos más de 200 estudiantes que están pasando a carrera. En principio, nuestra oferta formativa está vinculada a las necesidades del desarrollo local. Excelente. Porque no podemos ofrecer carreras que no sean necesarias o que ya estén saturadas. Allí vamos a ofrecer carreras relacionadas, o ya estamos ofreciendo con la educación. Hay una alta demanda de profesores. Jarabacoa tiene 36 escuelas secundarias. Que tengan idea, Jarabacoa tiene una población que supera los 80.000 habitantes, más que 5 provincias del país. Entonces, carrera de educación física, enfermería tiene mucha demanda, también tiene demanda agrimensura, agronomía, turismo. O sea, estamos ofreciendo carreras que son de impacto para el desarrollo local. Y ahí está la bondad de ese proyecto. Excelente. Profesor, justamente, mire, en el día de ayer nosotros hacíamos un análisis sobre justamente estas extensiones de la Universidad Autónoma, donde se había llevado, de hecho, uno de los planteamientos que había hecho el licenciado Valentín fue justamente saber cuál era la población estudiantil que se tenía en cada uno de los pueblos y saber si realmente se tiene la necesidad de llevar una extensión, aunque nosotros valoramos justamente eso, que haya menos migración de la gente desde los pueblos hacia las ciudades. Y yo citaba como ejemplo el hecho de que nosotros mismos, que venimos de diversos puntos del país, en el caso mío de San Francisco de Macorís, Héctor García, que viene del área de Asua, Valentín de Bauruco, y uno decía, bueno, parte de lo que principalmente nos movió a nosotros desde los pueblos fue el hecho de uno desarrollarse a través de una carrera universitaria, pero oportunidades que no teníamos en el pueblo. Entonces, de manera positiva esto ha venido impactando cada una de las localidades y en el caso de Jarabacoa con más de 80.000 estudiantes, ¿verdad? De habitantes. Habitantes que están ahí. ¿Cuál sería entonces la cantidad de estudiantes que están dentro de ese plantel universitario y sobre todo esas carreras que usted acaba de mencionar, que van a ser para el impacto local de la población? ¿Por cuánto anda eso? Actualmente tenemos alrededor de 225 estudiantes que ya están en la universidad. En la universidad. Sí, y tenemos 245 en el liceo experimental. Esto es una matrícula que va en crecimiento, porque estamos empezando. Nuestra aspiración es tener 2.000 estudiantes, más o menos. Ese es el número que estamos manejando. Llegar a 2.000 estudiantes y las carreras, la oferta académica
tenerle un tope en el tiempo. Porque yo entiendo que, al menos en la educación pública universitaria, no puede ser una llave abierta. Es como decir, vamos a formar, digamos, 3.000 enfermeras, pero ¿para qué? Sí, o sea, ya tenemos un número, cuántas necesitamos, y se le pone un tope y luego se para por un tiempo y le damos opción a otra oferta que sea necesaria. Porque tampoco podemos ser irresponsables de formar a un estudiante en una carrera que esté saturada, porque entonces no va a tener un ejercicio profesional y luego vienen las frustraciones. Aunque obviamente que también nosotros estamos impulsando un proyecto, digamos, del autoempleo, para que el estudiante también no solamente piense en presionar para conseguir un empleo, sino que también pueda generar su propio empleo. Por ejemplo, en el caso de las enfermeras, bueno, Jarabacoa tiene 3, 4, 5 clínicas y un hospital, sí, pero tenemos el proyecto de formar enfermeras para el cuidado personal en el hogar, como existe en Estados Unidos, como existe en Europa, de manera que como Jarabacoa es la capital ecoturística del país por excelencia, y allí hay grandes proyectos habitacionales donde ya residen personas que pueden tener enfermeras de compañía, pues nosotros vamos a formar esas enfermeras en la universidad. Ese es un proyecto ambicioso que lo vamos a lograr, Dios mediante. Maestro, de verdad que me resulta agradable conversar con usted en Controlando las Mañanas, porque en mis días en la UAS allá, uno decía, es que los estadígrafos son difíciles. Mi profesor Néstor Berroa, mi profesor Isidoro Pérez Reyes, y en su condición de estadígrafo, maestro, ¿cómo valoran ustedes los estadígrafos el hecho de que haya visto como un proceso de relajación de las estadísticas, de las encuestas, de los datos? Usted todos los días ve por ahí una encuesta de tal cosa y la gente como que ha dejado de creer en eso. Usted, como un profesional de las estadísticas, ¿cómo ustedes asimilan este proceso de relajamiento de un área tan sensible como la estadística en República Dominicana? Valentín, agradezco grandemente esa pregunta, porque aprovecho para dar una primicia. Tengo ya en proceso de diagramación, en la próxima semana va a imprenta, un libro sobre encuestas. Excelente. Interpretación, análisis y buenas prácticas. Es un libro didáctico que está orientado a comunicadores y al público en general, para que no se dejen engañar por las falsas encuestas, para que interpreten de manera correcta y adecuada las encuestas. De hecho, esa es la asignatura que enseño en la UAS desde hace 38 años. O sea, yo soy profesor de encuestas. Hasta ahora el único en los últimos años que tiene esa asignatura. Y veo con tristeza cómo se ha relajado. Con tristeza y con rabia, cuando usted dice, sí, ¿pero qué es esto, señores? Sí. Sin rigor académico, es realmente preocupante cómo se ha relajado una ciencia tan interesante, tan importante, tan necesaria, que se ha banalizado. Y de ahí decidí escribir ese libro, de dejarlo como un legado ya en mis años finales en la UAS, porque entiendo que la población necesita orientación. El público que consume encuestas, y no solamente encuestas, estadística en general, necesita información. Mentir con estadísticas, engañar con estadísticas no es nuevo, ni nació en nuestra cultura. De hecho, hay un libro escrito por un escritor norteamericano en 1954, se llama Darren Hughes, ¿Cómo mentir con estadísticas? Wow. Así se llama el libro. Invito a leerlo, de hecho se consigue en internet, se puede googlear. Ese libro, en cierta medida, nos dice que las estadísticas tan atrayentes, tan interesantes, tientan a la gente a manipular datos, para crear percepciones falsas, para vender informaciones falsas, con un fin non santo que realmente lo que hace es desmeritar esta disciplina. Pero sin embargo, entiendo que programas como este, Controlando la Mañana, y otros medios, y ustedes como comunicadores,
que tienen esa responsabilidad de edificar la opinión pública, hacen una labor importante en la sociedad. Porque, como yo digo en el libro, redistribuir el conocimiento es un deber de todos. De eso se trata. El que ha logrado acceder a la universidad, acceder al conocimiento, no quedarse con él, no morirse con el conocimiento, hay que redistribuirlo y evitar que nos sigan engañando, que nos sigan mintiendo. Usted hablaba en principio de la noticia falsa sobre Ramón Albuquerque. Claro, uno de los eruditos más grandes de este país, a propósito. Así es. Y cómo se pone en circulación noticias solamente para ganar view en un determinado en una determinada red social o crear sensacionalismo, y eso no es bueno realmente. Profesor, vamos a aprovechar su visita a este programa para hablar un poquito sobre las elecciones de la UAS a propósito de que están al doblar de la esquina. Me leyó la mente, vale. ¿Cómo va ese proceso? No se ¿A puede quién ir aquí, está no. apoyando el maestro Dionisio Hernández? Y denos su parecer, su perspectiva sobre este proceso, que aunque es un proceso de la UAS, el país está atento a cada cosa que pasa en la UAS, porque nosotros decimos, la UAS es una isla aparte, la UAS es un mundo aparte, pero que nos compete a todos. Un termómetro. Y más que una isla aparte, la UAS tiene una población superior a la de muchas provincias del país. Claro. Claro. Solo en la sede la UAS tiene más de 100.000 estudiantes. Así es. En la sede central. A nivel nacional, de grado y posgrado, debe superar los 250.000 estudiantes. Y entre docentes y empleados superan los 10.000. O sea, es una macro universidad. Y como siempre se ha dicho, la UAS refleja la sociedad dominicana. En cuanto a mi preferencia, no tengo preferidos realmente. Yo estoy como ¿No conservador. tienes preferidos? No, yo estoy enfocado. Pensé que usted era de Asjana, porque me dicen que todo el mundo es de Venga Asjana. acá, pero, profesor, mire, pero... Yo estoy- y es de verdad, profesor. Yo Usted estoy enfocado. Usted no tiene en un enfoque político. Sí. Digo, no, yo apoyo aquí por la mejoría de tal cosa. O sea, usted está neutro. Te digo ahora, yo estoy muy Ajá. enfocado, muy enfocado en Jarabacoa. No solamente en la universidad, también estamos allí apoyando el movimiento cultural. Soy miembro del Foro Cultural de Jarabacoa. Y este sábado aprovecho este medio para invitar a la población de Jarabacoa, sobre todo a los comunicadores, a los empresarios, a la sociedad civil en general, a que asistan el próximo sábado a las instalaciones de los salesianos en Pinar Quemado, donde tendremos el lanzamiento de la Fundación Juan Francisco García, una fundación que tiene como misión apoyar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el quehacer en su desarrollo integral, educación, cultura, deporte, etcétera. En eso estamos. Y obviamente muy enfocado en el tema de nuestro liceo experimental y de la universidad. Actualmente hay dos candidatos que se disputan el control, el gobierno de la universidad, que es el maestro Jorge Asjana David y el doctor Radamés Silverio. Son dos excelentes candidatos. Entiendo que cualquiera de los dos que gane hará una excelente labor. Los dos son dos académicos consagrados de la UAS, y eso habla bien de nuestra academia, de que quedará en manos de una persona que le duele la UAS y con conocimiento de la UAS, porque Asjana fue vicerrector docente y Radamés es el actual vicerrector de investigación y posgrado. Son dos personas con amplio conocimiento. Ambos también han sido decanos de sus facultades respectivas, lo que significa que la UAS quedará en buenas manos. También hay una playa de candidatos a la vicerrectoría que son excelentes candidatos. Yo no tengo aspiración, yo siempre aspiré a la vicerrectoría de extensión, pero ahora me ha tocado la misión de dirigir el proyecto UAS Jarabacoa, y esa es mi pequeña universidad, y ahí estoy. Maestro, me parece, yo visité Jarabacoa, que incluso visité su casa en un momento, y me pareció algo extraordinario, un pacto que hay entre el empresariado, las autoridades y la propia población en ese municipio, y que mantienen los índices de violencia prácticamente que no existen atracos.
¿qué modelo, qué estrategia fue que ustedes utilizaron para tener este control en base incluso con los aportes que hace el propio empresariado, la propia población para los cuerpos castrenses, Policía Nacional, Bomberos, que le entregan incluso salarios, su comida, que los policías en ese momento no eran de Jarabacoa, sino que lo buscaban de otro punto del país para que no tuvieran como un arraigo como per se? Que el Ministerio de Interior y Policía le ha pedido en algún momento a ustedes para replicar esto en el país, o esa propia estrategia que ustedes utilizaron. ¿De dónde ustedes sacaron esa formulita para...? En Jarabacoa dice que Dios está en toda parte, pero duerme en Jarabacoa. Sí. Eso es lo que se dice. Jarabacoa ha sido impactada por dos culturas. Primero, la cultura de la familia salesiana, que se instaló allí desde el principio de la segunda mitad del siglo pasado. Los salesianos han impactado grandemente en los niños, adolescentes y jóvenes, y eso ha creado una cultura de paz. Y los japoneses, que también llegaron a Jarabacoa, con una cultura de trabajo. Entonces Jarabacoa, y también la historia, el municipio se crea en el año 1858, producto primero de la migración forzada por las invasiones haitianas. Primero la invasión de Dessalines cuando quemó La Vega en 1805. La ocupación haitiana, la invasión haitiana de ese momento, y luego la ocupación de 1822. Eso produjo corriente migratoria, pero ¿de qué tipo de personas? De trabajadores, de españoles y franceses que acudieron, que se refugiaron en la loma, pero eran gente de trabajo. Entonces, esa cultura de gente trabajadora, de gente buena, se implantó en Jarabacoa y se mantiene. Pero además de eso, Jarabacoa siempre ha tenido la cultura como norte. Jarabacoa es un hogar de pintores, de poetas, de artistas en general, que de una u otra manera también impactan en la paz y en la cultura de trabajo y de buen vecino. Luego, la sociedad civil que se ha articulado en la población, los empresarios, el grupo de apoyo a Jarabacoa, que actualmente dirige José Tejeda, los comunicadores sociales. Allí existe la filial de Colegio de Periodistas Profesionales muy activo, el Círculo de Locutores, y todas estas organizaciones de la sociedad civil, de una u otra manera, son veedores de lo que pasa en Jarabacoa, de lo que pasa en los ayuntamientos, que tenemos un ayuntamiento principal, tenemos 2 distritos municipales, y la población está pendiente de cómo se manejan los recursos públicos, de cómo se manejan las instituciones públicas allí, y del accionar sobre todo de la policía. En ese sentido, trabajar en Jarabacoa como policía o como funcionario público es un reto, porque es una población que está pendiente de lo que pasa, y ese es el secreto, de que la población de Jarabacoa está integrada y es vigilante de todo lo que pasa, de todo el acontecer. O sea, no somos un pueblo pasivo, no somos un pueblo que está dormido, sino que tenemos los ojos abiertos, vigilantes de que las cosas se hagan bien. Ese es otro secreto. Eso es así. Bueno, profesor, nosotros queremos primero darle las gracias a usted por haber permitido aceptar nuestra invitación y acompañarnos aquí, engalanando este estudio con el conocimiento y sobre todo dándonos a nosotros las muestras, porque señores, miren, aunque usted no lo crea, usted tomar un libro como este, Notas Culturales, y que usted pueda tomarlo como un libro de consulta, una cápsula del conocimiento para cada día del año, es un privilegio que nos dota a nosotros de mucho que hablar, sobre todo en estos medios de comunicación. Entonces, nosotros nos vamos a una breve pausa y en breve seguimos con más en Controlando las Mañanas.